con la doctora Palmira López Fresno, especialista que nos honra con su amistad, con su cercanía con el OSN desde que fue líder del proyecto de fortalecimiento de toda la infraestructura de la calidad y de la competitividad PRACANS hace un par de años. Ella ahora pues esta es la ventaja de este mundo virtual. Ella nos está acompañando, ella está en este momento en Sudamérica, forma parte de la delegación que está fortaleciendo a Paraguay. Así que muchas gracias, doctora Fresno. Queda usted ya instalada en este webinar. No sé si se me escucha bien y si están viendo bien la presentación. ¿Me pueden confirmar? Sí, la vemos bien y también vemos bien la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicitaciones al organismo salvadoreño de normalización, que es un organismo y equipo muy, muy querido. Tuvimos, creo, la suerte conjunta de colaborar muy estrechamente durante más de 5 años, durante la implementación del PRACANS. Ahí, bueno, me ha permitido conocer muchas personas vinculadas al OSN a través de los comités de normalización y de otros ámbitos. Un cariño muy especial para todos, porque seguramente que en las personas que están atendiendo este evento seguramente hay varios conocidos. Bueno, muchas gracias por acordarse de mí, por la oportunidad. Recordaba que hoy, hace exactamente 5 años, estuve con ustedes en el Día Mundial de la Normalización en El Salvador, en aquella ocasión presencial, y hoy hace exactamente 2 años que inicié la gestión, el liderazgo del programa sobre competitividad que estamos implementando aquí en Paraguay. Bueno, pues sin más, me han sugerido este título que tiene, pues, da mucho juego y tiene ciertos trucos. Infraestructura de porque tiene 2 acepciones de la calidad, una raíz para el desarrollo organizacional y la competitividad nacional. Cuando uno habla de raíz, habla del sustento a la tierra, habla del basamento. Y ya veremos, y precisamente de eso les voy a hablar, de competitividad. No les voy a hablar de normas y ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, o no solamente, mejor dicho, les voy a hablar de normas y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero que den o retarles a tomar un enfoque más estratégico y más de sistema, más sistémico. ¿Y por qué? Porque sé que el OSN ha estado y viene realizando y continúa realizando un gran trabajo, tiene una excelente visión de futuro, una excelente visión estratégica, y también la tiene El Salvador. Por ello olvidamos, y a ver si esto me hace caso, que hoy es el Día Mundial de la Normalización, como decía la ingeniera Yanira Colindres. Bueno, pues tenemos el lema de una visión compartida para un mundo mejor. Esos son los ODS. Es un marco estratégico que compartimos prácticamente todos los países del mundo como una apuesta hacia un mundo mejor. Y también normas para los ODS. Y quiero que se fijen, este es el círculo. Se lo voy a presentar mejor aquí. Este es el póster que ha realizado la Organización Internacional de Normalización para conmemorar el día de hoy. Y me pareció que era una buena metáfora ese círculo que está en el centro, que si lo giran, yo probé a darle vueltas a la imagen, actúa como rueda, como un mecanismo de articulación, ¿verdad? Pero también es una diana, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un marco estratégico, un marco para que las acciones a todos los niveles, que ya lo veremos, a nivel de gobierno, de alto gobierno, de políticas públicas, de todo el marco normativo, de las acciones del gobierno, como a nivel empresarial e incluso a nivel individual, apuntemos de manera estratégica, no nos desviemos del objetivo, que es ese marco que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quería también comentarles, han jugado en este diseño con los colores que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratando de hacer un mosaico que en definitiva no deja de ser una representación de ese sistema, de ese enfoque sistémico al que les quiero llevar. Y cuando vi el póster que diseñó la Organización Internacional de Normalización, no pude por menos recordar al reputado George, el pintor salvadoreño,
Porque si vemos en este mosaico, es también un magnífico sistema, donde cada pieza, y luego profundizaré en ello, como cada pieza contribuye al todo, contribuye a conformar la imagen que no sería posible sin cada una de las piezas, y cómo cada una de las piezas, el resultado de la unión de todas ellas es mucho más que el resultado de la unión de cada una de las piezas. Luego profundizaremos en ello. Esto simplemente era un homenaje hacia todos ustedes. ¿De qué les voy a hablar? En ese reto que les comentaba, ¿no? No hablemos únicamente de normas y objetivos de desarrollo sostenible. Demos un salto. Ya la ingeniera Colindres habló de infraestructura de la calidad. Bueno, pues vamos a profundizar en ello. ¿Y para qué es todo esto? Bueno, pues nos tiene que servir para aumentar la competitividad. ¿La competitividad de qué o de quién? Pues ya lo veremos, que a todos los niveles. La competitividad de un país como El Salvador, la competitividad de una región como puede ser Centroamérica, de una región más amplia como es Latinoamérica, la competitividad de las organizaciones, por supuesto, de las empresas y la competitividad también a nivel individual. Les voy a hablar un poquito de sostenibilidad también, de los fundamentos sólidos, que para eso es el título que me han indicado como raíz, ¿verdad? Como basamento, y de ese enfoque sistémico que les comentaba. Y cuando hablamos de competitividad y de sostenibilidad, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque, ¿qué son los ODS? Siguen, seguramente ustedes saben, a las anteriores retos de metas del milenio y son un compromiso a nivel mundial de apostar por un mundo mejor. De ahí el lema de este día también, ¿verdad? Por un mundo mejor, por un mundo mucho más inclusivo, mucho más sostenible, mucho más desarrollado. O sea, mejor en cuanto tenemos más, pero distribuido de manera mucho más equitativa. De eso vamos a profundizar después. E inevitablemente estamos en el marco del Día Mundial de la Normalización. Estamos con el OSN, con todos ustedes comprometidos con la calidad y con la infraestructura de la calidad. Y aquí voy a pararme un poquito en ese juego, ¿no? En inglés es Quality Infrastructure y en unas ocasiones se traduce como infraestructura de calidad. Fíjense qué quiere decir. Que la infraestructura tiene calidad, pero también es la infraestructura de la calidad. Todos los elementos, mecanismos necesarios para que un país, porque tenemos que hablar necesariamente de país a nivel nacional, garantice la calidad de sus productos, de sus servicios, de sus procesos, de sus sistemas y también de las personas. Bueno, pues de esto vamos a hablar en el tiempo. Creo que me dijo la ingeniera Yanira que era como 1 hora y cuarto y yo le dije que iba a hacer una presentación más corta para luego poder tener un pequeño diálogo con ella y con ustedes. Bueno, ¿de dónde partimos? Y lo siento porque puse primero la cara sonriente porque es hacia donde siempre miramos, una visión más positiva, pero realmente partimos de una visión pesimista o como mínimo realista de lo que tenemos. ¿Qué tenemos hoy en día? Inequidad, pobreza, agotamiento de recursos naturales. Lo tenemos que hablar así. Ya uno no puede únicamente hablar de cuidado del medio ambiente. Si ustedes profundizan un poco en los 9 limitantes del planeta, es deprimente, que en 4 de ellos ya hace 2 años nos hemos sobrepasado, ¿no? En lo que es la capacidad del planeta. Hablamos de una cantidad ingente de residuos que no podemos gestionar, pero que además están ocasionando grandes daños a la salud y en general a los recursos también. Hablamos de ineficiencias y hablamos de muchas cosas. Y para hacer frente a esto tenemos, desde mi perspectiva, la visión que les quiero dar hoy, 2 ejes. Por un lado tenemos que crear valor. Tenemos que crear valor para resolver todas estas problemáticas que tenemos hoy en día. Y cuando hablamos de crear valor, ya verán que soy bastante heterodoxa, me gusta con una visión muy amplia. Cuando hablamos de crear valor, esa es la esencia de la competitividad, que es uno de los temas de los que les quería hablar hoy. Creamos más valor, tenemos que como países, como personas primero, y permítanme ir en ese
a ese nivel. Como personas que trabajamos en organizaciones, tenemos que crear valor y las organizaciones tienen que crear valor para sus clientes, para sus grupos de interés, pero también para contribuir a un país que sea cada vez más competitivo. Esto es ilimitado. No hay un tope, no es ya soy bastante competitivo. Luego ya veremos porque nos está cambiando el entorno continuamente. Por lo tanto, la esencia de la competitividad es crear valor. ¿Y qué otro eje tenemos? Y que radica en la esencia de la sostenibilidad y de los ODS como marco de compromiso conjunto. Distribuir el valor, distribuir de una manera, bueno, más equitativa. Distribuir de manera que, sabiendo que tenemos hoy recursos, digamos, para toda la población, hay millones de personas que además se incrementaron en 180 millones más durante la pandemia, que están en extrema pobreza. Entonces, para mí, son esos dos grandes ejes, crear valor y cómo distribuimos el valor. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos marcos estratégicos, necesitamos esa diana que les comentaba, necesitamos un norte que nos guíe de cómo distribuir ese valor. Y ahí es donde se enmarcan los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, este es un artículo que si quieren yo le ofrezco a la ingeniera Colindres, se lo puedo enviar, no sé si en algún momento se lo envié, es muy breve, o sea, muy cortito, lo hemos publicado pues cuando yo vine al proyecto, fue de las primeras cosas a este programa MyPyme Compite, fue de las primeras acciones que hice con el equipo, junto con uno de los directores generales, que es mi contraparte, una breve visión y análisis de la Agenda 2030, de los ODS. Y lo titulamos Articulación Pública, Compromiso de Todos, porque esto no es una cuestión de responsabilidad de los gobiernos. Los gobiernos, el sector público, tiene que articular, pero el compromiso es de todos nosotros, como personas y como organizaciones. Entonces, ¿qué son los ODS desde mi perspectiva? No cabe duda de que es un compromiso internacional, del que somos signatarios todos los que estamos escuchando hoy, aunque haya de más países, que establecen un marco estratégico, que tienen 17, incluyen 17 ODS interrelacionados, muchos interdependientes, pero que se traducen en un conjunto ingente de metas. Y es una alianza multiactores a nivel mundial. Esos son los ODS. Es una alianza para tratar, como decía el lema, de tener, bueno, un mundo mejor, una visión compartida para un mundo mejor. Y aquí me paro un momento porque quería haber hecho una diapositiva y al final no la hice, de un triángulo. O sea, la importancia, y les decía, les voy a hablar del marco estratégico, la importancia de tener un norte siempre, como países, como organizaciones y como personas. Por lo tanto, los ODS es uno de los compromisos internacionales que tenemos firmados, de los cuales somos signatarios, lo tenemos adquirido para el país, asumido. Y los planes nacionales de desarrollo, la estrategia país, como se llama en cada uno de los países, lógicamente tiene que responder a esos objetivos de desarrollo sostenible, a esa Agenda 2030, ¿no? De aquí desde el 2015 al 2030. Ese plan nacional de desarrollo, estrategia de país, etcétera, se tiene que desplegar en planes estratégicos sectoriales. Si ustedes apuestan por determinados sectores a nivel de país, a su vez luego tenemos los planes estratégicos de las instituciones, etcétera. Esa es la perspectiva que quiero que tomen hoy de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué rol desempeñan las normas? Pues desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, se lo voy a simplificar en dos. Como bien ha explicado la ingeniera Colindres, hay una vinculación directa entre normas y ODS en cuanto contribuyen. Si nosotros queremos ciudades sostenibles, las normas que desarrollamos en esa materia contribuyen. Si nosotros queremos contribuir a una mayor igualdad de género, que conlleve, por supuesto, equidad, tenemos normas también en esa materia, en materia de género.
Ahora bien, desde mi perspectiva, ustedes, porque entiendo que muchos de ustedes contribuyen, o sea, forman parte de comités técnicos de normalización o de una u otra manera están involucrados, hay otro rol importantísimo, que es la articulación, la cultura de la articulación como basamento que subyace en las normas técnicas. Ustedes trabajan en comités técnicos que por definición representan a todas las partes implicadas. ¿Qué mayor mecanismo y herramienta para articular que precisamente los comités? Per se, por sí mismos, ya contribuyen a la articulación, pero ustedes son un mecanismo para que el país se sustente también en ustedes, para articular toda la Agenda 2030. Entonces, desde mi perspectiva, esas dos funciones, o sea, el vínculo de las normas, como dice el lema, normas para los ODS, es muy bien. ¿Cuántas normas directamente? Bueno, es que al final todas contribuyen, unas más que otras. Podríamos rankear una prioridad, pero no se olviden de la función, porque la Agenda 2030 es una alianza multiactores a nivel mundial. Entonces, necesariamente tenemos que tener ese enfoque de sistema y cómo cada uno de nosotros, cómo todas esas piezas se van articulando. Bueno, pues una vez dicho esto, volvamos a lo de crear valor. Y decíamos que era competitividad. Hay varias definiciones de libro teóricas de competitividad. A mí me gusta siempre darlo de una manera muy sencilla. Cada año en una de las universidades de Finlandia imparto un posgrado sobre estrategias de competitividad. Claro, alumnos que vienen de todas las carreras, son arquitectos, son abogados, son informáticos, hay hasta lingüistas, por supuesto licenciados en economía también, ingenieros, y no entienden. Muchas veces es la primera vez que oyen hablar de esto. Entonces lo explico de una manera sencilla y muy práctica. La competitividad es la capacidad que tenemos a todos los niveles, individual, como personas, como organizaciones y como países, de proporcionar valor, pero ojo, de una manera sistemática. No es una vez te proporciono valor, no. Yo tengo los procesos en práctica y los sistemas de gestión y productivos, por tanto, para que sistemáticamente pueda proveer valor. Que sea sostenible en el tiempo. Aquí estoy hablando de un pilar económico, un pilar social, un pilar medio ambiente, de manera global, y continuada en el tiempo a las partes interesadas, a clientes, pero también a trabajadores, a proveedores, a la sociedad en general, al gobierno, etc. Y en un entorno que no se está quieto y que, como nos demostró y nos mostró esta pandemia, pues es altamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es lo que significan las 4 palabras, pero en inglés. Volátil, uncertain, complex and ambiguous. Bueno, pues en ese entorno nos toca gestionar y diría, y en muchos casos nos toca sobrevivir. 3 factores clave para la competitividad. Por un lado, el valor, crear valor. La competitividad, si no creo valor, no soy competitivo. Pero tiene 2 drivers. Los costos, ¿a qué costo creo valor? ¿Soy eficiente creando valor? Porque si creo valor a cualquier costo, únicamente tengo una salida. Los mercados, los productos que son de muy alta gama, donde no importa el precio al que lo vendo. ¿Vale? No competimos ahí, ninguno de nosotros. Y el otro es la productividad, que es la relación entre los factores, los recursos que yo necesito para producir y el valor que produzco, el output que produzco. Y tercero, la sostenibilidad, el largo plazo. No podemos hablar de competitividad si no visualizamos el largo plazo. ¿Y todo esto qué conlleva si el entorno se está continuamente moviendo, es cambiante, es complejo, es volátil, es ambiguo? Pues que tenemos que estar continuamente innovando y continuamente mejorando. Esta es la manera en que les quería explicar, bueno, comentar hoy competitividad. Hay otras definiciones, una de ellas la vamos a ver ahora,
indirectamente, y la otra es la del Foro Económico Mundial, que define competitividad desde la perspectiva de los medios, ¿no? Como conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Nos interesa el impacto, no nos interesa a nuestros efectos los medios hoy. Y la otra definición es la del Global Competitiveness Council, que dice que competitividad es el crecimiento de los estándares de vida de la población. Porque si no hay crecimiento de los estándares de vida y solo miro el crecimiento del PIB, quiere decir que esa distribución que hablábamos, que es lo que subyace también en los ODS, pues está desequilibrada. Entonces, al final, competitividad tiene que traducirse en calidad de vida. Y como decía James Baldwin, cualquiera que haya luchado alguna vez contra la pobreza sabe lo extremadamente caro que es ser pobre. Bueno, pues de esto hablan los ODS. De esto, que es lo que nos interesa ahora, habla la infraestructura de la calidad como un eje necesario para la competitividad. Les hablé ya indirectamente de los 3 niveles. Nos interesa la competitividad de un país. Nos interesa que la competitividad de Salvador, pues, por ejemplo, gane 5 puntos, 5 posiciones para el año que viene, por ejemplo. Porque entonces habrá mucha más riqueza y luego ya solamente es una cuestión de distribuir la riqueza. Por tanto, una competitividad nacional que va a determinar en cuanto favorece o inhibe o dificulta, por decirlo en términos similares, la competitividad a nivel de las empresas, la competitividad organizacional. Pero ojo, a la vez, el nivel de competitividad que tengan esas empresas va a determinar, y organizaciones en general, va a contribuir e influir grandemente en la competitividad a nivel de país. Pero las empresas, ¿cómo están conformadas? Por individuos, por todos nosotros que trabajamos en organizaciones. Cada organización, por la cultura que tiene, por los recursos que pone, por el contexto que pone, va a contribuir o inhibir la competitividad a nivel individual. Si una empresa me favorece mi desarrollo, contribuye a mi capacitación, tiene un ambiente positivo, abierto, donde pueda contribuir, donde se genere creatividad que lleve a innovación y a mejora continua, el individuo gana, pero la organización también gana. O sea, mejores profesionales contribuyen, hacen organizaciones mejores, más competitivas, pero también las organizaciones determinan la competitividad. Y esto, desde mi perspectiva, ¿a qué está vinculado? Posiblemente no lo hayan escuchado de esta manera, pero para mí es claro desde un enfoque de sistema. Tenemos el nivel individual que hemos comentado, el conjunto de personas contribuye a la competitividad organizacional y está a su vez en la competitividad a nivel de país o de región. Y va en ambos lados, como les he explicado antes. ¿Y qué subyace en todo esto? Pues algo que posiblemente no hayan escuchado de esta forma, que es la responsabilidad social. Nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de contribuir a una sociedad mejor, que es la responsabilidad individual para con la sociedad. Pero tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo bien, de contribuir, de proveer nuevas ideas para mejorar a nivel organizativo, a nivel de las empresas. A su vez, las empresas tienen una responsabilidad de desempeñarse bien para contribuir a la competitividad también a nivel del país. Y por supuesto el país contribuirá a la competitividad a nivel de la región, tanto de Centroamérica como de Latinoamérica en general. Por tanto, lo que subyace en todo esto desde mi perspectiva es y sin eso no entendemos los ODS, porque los ODS no es una política pública o un proyecto que da 1 millón de euros para los... No, esto es cada uno de nosotros y cómo en nuestro día a día, sustentado en unos valores que promuevan ese desarrollo sostenible, inclusivo y sostenible, contribuimos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que no voy a profundizar mucho porque les va a quedar la presentación, pero bueno, a nivel nacional o regional
Trabajamos a nivel de estrategias, de país, de región, de marco normativo, de políticas públicas y de clima de negocio, y cómo también ese país se inserta en la economía global. Si es un país que se cierra o es un país que se abre. Porque todo esto afecta grandemente a la competitividad. A nivel de las empresas, para mejorar la competitividad, hablamos de estrategias, de modelos de gestión, de certificación, como decía la ingeniera, de herramientas, de metodologías y, por supuesto, de capacidades organizativas y de liderazgo. A nivel individual, nuestras actitudes, valores, son nuestras raíces lo que nos guía, conocimiento y habilidades. Y como les decía, todo ello está imbricado, está interrelacionado. Decíamos, vamos a hablar de calidad y de infraestructura de la calidad. De sobra ustedes conocen las implicaciones, las imbricaciones de la calidad, facilita la salud y la seguridad de las personas, protege el medio ambiente, facilita el acceso a mercados internacionales y a los nacionales, pero sobre todo marco los internacionales porque es más complicado, contribuye a la competitividad de los 3 niveles que ya hemos comentado y facilita también la integración regional. ¿Y qué es la infraestructura de la calidad? Pues es una red, es un sistema. Y aquí ya les pongo claramente el sistema, ¿no? Es una red de mecanismos para asegurar y validar la calidad de los productos, de los servicios, de los procesos y de los sistemas como sistemas de producción, sistemas de gestión. Por lo tanto, por sí es un sistema, de hecho la prueba la tienen muy directamente, porque la infraestructura de la calidad también se denomina, aunque hay matices de alcance, hay diferencias en cuanto a alcance, Sistema Nacional de Calidad. Y es un sistema dinámico, es un sistema que está cambiante, o sea, cambia, se mueve, pero además dinámico, ¿por qué? Porque nos interesan las funciones que emergen de ese sistema y de las cuales vamos a hablar. Y lo que les digo, tanto a nivel cuando imparto conferencias internacionalmente sobre esto y también a mis alumnos en la universidad, es que es la infraestructura invisible que hace nuestras vidas posibles. ¿Por qué? Porque la universidad está en Finlandia y normalmente tengo entre 12 y 14 nacionalidades los alumnos. Para alguien de Ghana, en África, hablarle de infraestructura de la calidad pues le es más cercano. ¿Por qué? Pues porque todavía tiene mucho potencial de mejora, no funciona bien. Y eso lo sufren las empresas. Por lo tanto, lastra la competitividad. Pero hablarles en Finlandia, que ocupa el puesto en término medio 10 de 148 países, varía dependiendo del año, en nivel de competitividad, pues no les suena a nada. Por lo tanto, no se ve, no es como un sistema de carreteras que se ve. Tampoco se ve la infraestructura de sanidad, se ve cuando vamos al médico. O la de educación, son soft, podemos decir. Pero se hacen muy visibles cuando no funcionan. Entonces, y sin ellas, sin embargo, no podríamos funcionar. Sin la infraestructura de calidad no habría medicina, buena medicina. No funcionaría la industria, el transporte, etc. Esto es un símil conceptual que les pongo también en este posgrado universitario, porque me pareció que es una manera muy simple de explicarlos. Cuando la infraestructura de la calidad en un país no es robusta y no funciona todo lo bien que debería, es como que viviéramos en un clima frío, que llueve. Entonces nos tenemos que equipar. Nos tenemos que equipar para, bueno, hacer frente a ese clima adverso. Tenemos que comprar abrigo y el abrigo cuesta. Tenemos que comprar paraguas, tenemos que comprar botas de agua. Mientras que si vivimos en un clima donde, bueno, pues es agradable, aquí el señor, este muñequito está con el mismo traje, pero podría estar de manga corta. Entonces no llevamos ese lastre. Pues lo mismo ocurre con la infraestructura de la calidad. Puede ser un facilitador o un inhibidor de competitividad. Porque la industria, cuando no tiene una infraestructura fuerte de calidad en el país, ¿qué hace? Envía sus productos a ensayar, por ejemplo, de El Salvador, envía la miel para hacer análisis de residuos a Alemania. Y eso es un coste de todo tipo.
monetario, pero también tiene que hacer un proceso para el envío de muestras y para recibirlas. Tiene que, por supuesto, pagar el dinero que ya hemos dicho. Tiene un coste muy grande de plazos porque tardan días. Lo mismo si no tenemos laboratorios que nos calibren nuestros equipos o no tenemos normas. Ese es el concepto que les quiero vincular al primer eje de crear valor. Crear valor es lo primero que requieren los ODS. O sea, primero, como hacemos en negociación, amplía el pastel. No negocies distributivamente. No veas la torta y un trozo para ti y otro para mí, y si te llevas más, yo me llevo menos necesariamente. No, primero hazlo grande y después distribuye ese valor. Los ODS no se pueden cumplir si primero no pensamos en ser todos más competitivos, en crear valor. Cuando nuestros productos y servicios, como empresas, creamos una empresa, fabricamos mermeladas y lo ponemos a la venta, y lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué requisitos legales son de aplicación? Evidentemente, en países donde no hay una elevada formalización. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos legales son de aplicación? ¿Cumplimos con ellos? O sea, ¿qué reglamentos técnicos me aplican? ¿Y qué normas voluntarias me pueden apoyar en mi fabricación? ¿Cumplimos con ellos? Muy bien. Pero ¿cómo podemos asegurarnos, garantizar y evidenciar ante terceros que los cumplimos? Pues ahí tienen la infraestructura de la calidad. Las funciones de la infraestructura de la calidad. Pero eso es un requisito mínimo, porque ahora empiezan a competir con envasado, en precio, en calidad, en diseño. ¿Y pueden acceder realmente? ¿Son competitivos? Aquí empezamos a hablar de competitividad. En lo primero únicamente pusimos el pie en el mercado. Luego nos empiezan a dar tortas o nos llevamos realmente la medalla porque nuestro producto es muy competitivo. Provee mucho más valor comparado con el precio que otros. El comercio se basa en fiabilidad y confianza, articuladas y sustentadas en la calidad. Si un cliente no confía en que mi producto es inocuo, no le va a hacer daño a la salud, no lo comprará. Entonces, y a la vez sabemos que el comercio es crucial para el crecimiento económico y contribuye a crear valor nacional y regional. En cuanto, hoy no les he querido, porque sería interesante, en el 2016 les hablé de ello, del impacto económico de las normas, ¿no? Y de la infraestructura de la calidad. Pues si pensamos en el comercio internacional, en las exportaciones, un incremento de entre el 20 y el 50% del PIB lleva a un crecimiento de entre el 1,5 y el 2% de crecimiento a nivel de país. Y ese comercio ha sido posible gracias a las normas, a objetivar requisitos y especificaciones. Porque si no, un cliente de China que está comprando a El Salvador hace 20 años y hoy igual, reside en una serie de especificaciones. Por tanto, fue gracias al desarrollo de las normas y su progresiva armonización. Hoy tenemos 24.000 normas armonizadas a nivel de ISO, quiere decir 166 países armonizadas, 24.000 normas, pero esas normas las aplican todavía más países. O sea, 166 son miembros de ISO. Y de la certificación como garantía de cumplimiento, teniendo la Organización Mundial del Comercio como garante de esas normas. Y claro, el comercio necesita mucho énfasis en evitar obstáculos técnicos al comercio. ¿Y qué obstáculos técnicos al comercio podemos tener? Y ahí viene la infraestructura de la calidad de nuevo. La infraestructura de la calidad puede ser un hándicap, porque si una miel producida en El Salvador, exportada a Europa, no va acompañada del certificado de laboratorio correspondiente o de una certificación de producto, por ejemplo, o de una certificación de empresa, si se lo pide el cliente en Europa, y a la vez tiene reconocimiento internacional, o sea, el laboratorio no es el de la esquina, que hay un técnico maravilloso, sino que realmente está acreditado, es como se llama, entonces ese producto no llegará a Alemania, no cumplirá con los requisitos y puede ser
debido a una barrera técnica. Pero obstáculos técnicos nos referimos en general a nivel de país cuando un reglamento técnico, o sea, una normativa de cumplimiento obligatorio está obstaculizando el comercio. Y ahí está la infraestructura nuevamente de la calidad. Visto de una manera rápida, para ir un poco más ágil, tenemos requisitos mínimos establecidos en reglamentos técnicos que normalmente, ¿qué me están diciendo? Son requisitos, porque si no sería un obstáculo al comercio, que protegen en general al consumidor, como puede ser, por ejemplo, un reglamento de etiquetado, o a la salud y la seguridad, la inocuidad, pues que el cacao que estamos viendo aquí, pues no tenga residuos tóxicos, más allá de un nivel máximo permitido. Esto es el control por parte del gobierno, lo tiene que asegurar. Pero eso ya decimos que sí o no. ¿Entro en el mercado o no entro? Una vez entro en el mercado porque cumplo esos requisitos, empiezo a decir, ah, sí, ¿y ahora cómo compito el cacao producido en El Salvador con el de Perú, el de Ecuador, el de Indonesia? Como únicamente aporte cacao, la competencia principalmente, no quiere decir que únicamente por eso, va a ser por precio. Porque bueno, luego hay calidades. Pero si realmente quiero ser competitivo, quiero hacer el pastel grande, quiero aumentar el valor, quiero proveer el valor, no me queda más remedio que pensar en dar valor agregado a ese producto. ¿Cómo vendo el cacao? Entonces es cuando aportamos valor y competimos por valor. Dicho de otra manera, cada producto, pensemos en miel producida en El Salvador, cumple unos estándares, tiene que cumplir unos estándares. Esos estándares pueden ser normas técnicas o pueden ser reglamentos técnicos. Normas son voluntarias, solo el mercado puede hacerlas cumplir, o sea, son demandadas por el mercado de manera creciente, afortunadamente. Y reglamentos técnicos, que el gobierno los establece, son de cumplimiento obligatorio y el gobierno vela porque se cumplan. Pero esto decimos, yo cumplo todo, tengo 3 reglamentos técnicos para cumplir y el OSN tiene 2 normas que me ha venido también muy bien, ¿vale? Pues vamos a comprobar que las cumples y ahí entra la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es el proceso mediante el cual una organización competente emite un certificado de demostración que un producto, proceso, servicio, sistema o persona cumple con los requisitos especificados. Esto muy dirigido a certificación, pero ya veremos después que también un laboratorio es evaluación de la conformidad. Para eso siempre hay una organización que cuenta con personas y equipos, con un conjunto de procedimientos que me establecen la garantía y que constatan que esa miel cumple con los estándares que son de aplicación. Entonces, ¿cómo podemos simplificar la infraestructura de la calidad? Pues con 2 funciones. O sea, al final, no se olviden nunca, queremos hablar hoy de sistema articulado y coordinado, que tiene un marco legal, que tiene una estructura, que tiene recursos humanos y financieros y materiales y que desarrolla un conjunto de actividades que podemos dividir en 2 grandes funciones. Establecer requisitos, que es la normalización, en sentido amplio, porque ahí también puse los reglamentos, y proporcionar confianza. Y aquí viene toda la evaluación de la conformidad. Y la metrología, que ya veremos que tiene una función clave. Y ahí tienen las 4 funciones de la infraestructura de la calidad: normalización, metrología, evaluación de la conformidad y acreditación. Y me estoy dando una licencia para poner acreditación fuera de evaluación de la conformidad, pero en sentido estricto la acreditación, y así lo define la norma internacional, es parte de la evaluación de la conformidad. Y todo esto tiene que tener reconocimiento internacional, que muy bien lo explicó la ingeniera Colindres. De nada serviría que tuvieran un organismo de acreditación, la OSA en Salvador, o un organismo de normalización, o un instituto de metrología, si no tiene reconocimiento internacional. Si lo que esas entidades hacen cuando llega a México, o llega a las Malvinas, o llega a Malasia, o llega a Australia, o llega a Frankfurt, no reconocen la capacidad técnica de esas entidades.
Entonces, ¿qué requisitos tiene que cumplir un producto? Ámbito legal, requisitos obligatorios, ámbito voluntario, requisitos de mercado. ¿Cumplimos con los requisitos? ¿Cumplen con los requisitos los productos? ¿Sí o no? ¿Pero cómo lo demostramos? Porque recuerden, el comercio se basa en confianza. Bueno, pues aquí es donde enlaza la infraestructura de la calidad. Una buena infraestructura de la calidad nos da mejor acceso a los mercados y es facilitadora de la mejora de la calidad. Visto, no voy a pararme mucho en ello, pero aquí tienen toda la imbricación como sistema. Lo podíamos dibujar mejor como un círculo, porque al final son piezas que encajan, casi como un puzzle, ¿no? Pero tenemos certificación, normalización, o sea, empezaríamos por normalización, metrología, evaluación de la conformidad, que son laboratorios, certificación, inspección y acreditación. Partimos de una demanda del sector privado, cadenas productivas nacionales, le damos servicio, porque al final es al servicio de tanto el sector público como privado de un país y tiene que tener reconocimiento internacional. Empezamos en normalización, emitimos normas nacionales voluntarias, fundamentándonos en normas internacionales y regionales. El sector privado participa en comités técnicos. A su vez, esas normas son la base, conforme las buenas prácticas de reglamentación, para elaborar los reglamentos técnicos por parte de ministerios, pero también por parte de entes locales. Y tenemos que notificar a la Organización Mundial del Comercio, aparte de tener un servicio de información. ¿De acuerdo? Y todo está imbricado. ¿Y qué son las normas? Pues miren, dicho de una manera muy sencilla, si les digo que a nivel internacional hay 24.064 normas armonizadas a nivel mundial, ¿qué implica? Pues que el comprador del Japón de un producto del Salvador va a tener confianza cuando cumple con esa norma de que el producto cumple con sus especificaciones, tiene el nivel de calidad que ha demandado. Por tanto, son expectativas recíprocas de comportamiento. Es el gran uso de las normas, que nos dicen cómo diseñar, construir, fabricar, gestionar o comportarse para un propósito determinado. Por tanto, son esenciales para asegurar calidad y seguridad. La economía, el nivel de competitividad, aquí lo puse como sofisticación de una economía, se puede medir por el número de normas que tiene y la diversidad de normas, así como su nivel de armonización internacional. ¿Cuántas normas tengo? Países, yo cuando estaba en Centroamérica me preguntaba mucho y aquí también, ¿no? Ah, pero entonces tengo que tener más normas que reglamentos. Pues sí, claro. ¿Por qué? Pues porque indica el nivel de madurez de un país y a su vez los reglamentos estarán sustentados en normas. Por lo tanto, ¿cuántas normas tiene ese país? ¿Y de qué? Porque iría vinculado a la estrategia de desarrollo del país, a la estrategia de país. ¿Qué sectores priorizo? Plástico, ¿vale? ¿Cuántas normas tengo de plástico? Que estén armonizadas a nivel internacional, si es posible. Bueno, pues esas son las normas de evaluación de la conformidad y voy rápido. Pues tenemos 3 grandes pilares, pero como les digo, también la acreditación, la propia norma ISO lo incorpora. Tenemos laboratorios de calibración y de ensayo, tenemos organismos de certificación y tenemos entes de inspección. ¿Y qué hacen? Como habíamos visto antes, demuestran que se cumplen una serie de requisitos específicos relacionados con ese producto. Incluye lo que ya les he dicho, ensayo, inspección, certificación y aquí añado la acreditación. ¿Cómo se mide el nivel de competitividad de un país? Bueno, se mide de muchas maneras. Casi rectifico, lo digo de otra. La sofisticación de un país, de una economía determinada, se puede medir por el número y variedad de técnicas de laboratorio que estén acreditadas con reconocimiento internacional. Pues un pilar sin el cual no viviríamos, porque imagínense que el médico los envía a un laboratorio de ensayos clínicos y resulta que el margen de incertidumbre que les dan para cada uno de los test que le piden hacer, pues no tiene ninguna fiabilidad, es enorme ese margen de incertidumbre. Necesitamos medidas confiables.
Y para eso tenemos la metrología. La metrología, que es la ciencia de la medición, y tiene una parte de investigación, que es la científica, una industrial, que es la industria, cómo está midiendo en cada momento si una botella lleva 1 litro, como dice, por ejemplo, o si la presión en un determinado aparato es la que tiene que tener, y la metrología legal. Los contadores en las gasolineras, en los taxímetros en los taxis, los contadores de la luz, del agua, etc. Bueno, el impacto, me voy a saltar el ejemplo, les ponía allí, si producimos petróleo, igual que si producimos camarón o producimos miel. Cualquier error que tengamos de medición, imagínense, si solamente un 0,1%, pues estamos hablando de mucho dinero. En la infraestructura de la calidad hablamos de mucho dinero, las implicaciones que tiene. Y más, además de dinero, hablamos de procesos, de implicaciones en procesos. Pues en metrología, la sofisticación de una economía se puede medir por el número y variedad. Y aquí hay 2 opciones para que los institutos nacionales de metrología tengan reconocimiento internacional. Pueden ir por la vía de la acreditación, y entonces sería a través del OSA, o por las capacidades de medición y calibración, los CMCs. Pero ambos tienen que tener el reconocimiento internacional. En definitiva, una infraestructura de calidad que funciona bien y es reconocida internacionalmente facilita que las empresas compitan a nivel nacional e internacional. Si no, es inhibidora, y cuando es inhibidora de la competitividad, las empresas es como que llevan un saco de piedras a cuestas, es como un lastre, porque ellas tienen que suplir, porque aquí no hay lo utilizo o no lo utilizo, es que nuestras vidas no serían posibles sin la infraestructura de la calidad. Por tanto, o funciona en el país si es fuerte y facilita la competitividad de las empresas, o es un lastre y ellas tienen que tener unos costes adicionales de todo tipo para suplir pues los defectos o el mal funcionamiento de la infraestructura de la calidad. Y proporciona un vínculo vital con el comercio global. El comercio no sería posible sin normas, sin evaluación de la conformidad. ¿Vale? Y al final, competitividad es lo que nos trae hoy. Competitividad para crear valor, para poder lograr las metas de los ODS, porque una vez tengamos valor, tenemos que comprometernos conforme a unas prioridades y unos valores como pueblo, como país, unos valores y como industria y como personas para contribuir a lograr esas metas. ¿En qué se basa, qué principios generales se basa la infraestructura de calidad? Bueno, transparencia. Para comenzar, transparencia. Apertura. Consenso, porque ustedes lo conocen, muchos de ustedes seguramente están en comités técnicos de normalización. Imparcialidad, lo hablo muy bien la ingeniera Colindres. Hemos recibido la acreditación, renovado la acreditación con OSA, que es nuestro hermano en el Sistema Nacional de Calidad. Pero eso no quiere decir que no sea sobre la mayor imparcialidad y credibilidad técnica. Y claro, hablar de sistemas, y con esto ya estamos en la fase final, yo les digo aquí, y un factor crítico, que funcione como sistema. ¿Y qué es un sistema? Bueno, pues es un conjunto, ya se lo avancé un poco antes, es un conjunto de elementos o partes que se afectan mutuamente, están interrelacionados y son interdependientes. Si yo miro la calefacción, pienso en la calefacción de casa para el invierno, si yo le quito una parte no funcionaría, porque se afectan mutuamente y de manera continua también, para alcanzar un propósito común. El propósito de la infraestructura de la calidad como sistema es asegurar la calidad y la seguridad de todos los productos, procesos, servicios, sistemas y personas, porque también certificamos el conocimiento y la competencia técnica de personas. El resultado, visto de una manera muy simple, tengo un sistema en vez de un conjunto de piezas, cuando el resultado del sistema es diferente y mayor que el resultado de la suma de las partes. Muchas veces les pongo, pero bueno, va más allá el concepto de sistema. Les pongo el ejemplo del puzzle. Yo puedo tener un puzzle de 500 piezas, las piezas por sí no me dicen nada. Cuando las logro armar, yo veo la fotografía que ha resultado, la imagen.
Pero el funcionamiento del sistema todavía va más allá, porque es como un organismo vivo. Está generando continuamente funciones y actividades. ¿Y por qué es importante el enfoque en sistemas? Que era lo que les dije al inicio, les pongo el reto. Vayamos mucho más allá de hablar de normas y ODS. Demos el salto, hablemos de estrategia ODS como marco estratégico y hablemos de enfoque sistémico. Pues el mundo no es lineal. El mundo no va de A a B por un camino recto. Y A más B no siempre son C, es C. El mundo es complejo. Y de complejidad venimos hablando desde los años 90. O sea, los libros de complejidad ya a nivel divulgativo, a nivel empresarial, de gestión, por ejemplo, el de Arthur Bertrand es de 1998. El mundo es complejo. Tenemos A, B, C, D, y ni siquiera los tenemos ahí en un conjunto, como parece. Es que tengo subsistemas. D, F y H resulta que se aliaron. En un comité técnico represento de normalización a todas las partes implicadas, sí, pero hay unas partes que hacen sinergia con otras, más que con el resto. Entonces resulta que B, C y G también forman un subsistema, forman ahí como un ecosistema, ¿verdad? Pero toman parte del primero. Y resulta que en el otro también tengo algo similar. Bueno, pues eso al final es como trabajamos en la infraestructura de la calidad. Las partes del sistema se interrelacionan para constituir un todo en funcionamiento. Y a partir de ese funcionamiento hablamos de un concepto que es maravilloso y que es necesario entender para realmente, porque un sistema no se controla, puede estar bajo control, tiene que estar de alguna manera bajo control, pero no controlado en el sentido de esto es así, se hace solamente de esta manera. No. Tenemos que, nuestro rol como líderes, en este caso de la ingeniera Yanira Colindres, como parte del sistema, es facilitar e impulsar. Es un rol de liderazgo facilitador para que surja la emergencia. Y la manera más fácil de definir la emergencia es: no hay nada en una oruga que te diga que será una mariposa. Tenemos un gusano de seda, y si ustedes lo han tenido en casa, cuando está el gusano dices, Dios mío, ¿cómo puede salir de aquí una mariposa? Bueno, pues esa es la emergencia. O sea, como por ejemplo en el programa que llevo aquí en Paraguay, tenemos 5 socios implementadores con componentes. Es un programa, por tanto es un conjunto de proyectos interrelacionados e interdependientes. Y lo que más fácil sería es normas, o sea, en el sentido de todo normalizado. Esto se hace así, así y así. No, porque lo que tenemos que facilitar es que surja la emergencia a partir del know-how que tiene cada uno, del conocimiento que tiene cada uno, de las habilidades que tenga cada uno. Porque estamos en un entorno, como decíamos, VUCA, y necesitamos la creatividad para poder innovar y para poder mejorar. ¿Cómo analizamos los sistemas? 2 conceptos clave: síntesis y causalidad sistémica. No pretendan analizar un sistema, y valga la redundancia porque estoy utilizando el análisis para analizar. Cuando recuerdan aquello de ¿y cómo se come un elefante? Parte a parte. Sí, pero si analiza un elefante parte a parte, de una manera mecanicista, perdiendo de vista la globalidad, pues también habrán leído sobre ello. Quizá me aproximo a una de sus patas y pienso que es un árbol. Y me aproximo a su trompa y pienso que es una serpiente. Entonces necesitamos síntesis del todo a las partes y ver esa causalidad sistémica. Esto se lo voy a dejar para ustedes. Sobre la causalidad, pues si queremos mejorar el rendimiento del sistema de la infraestructura de la calidad, nos tenemos que concentrar en mejorar las relaciones entre las partes, no en cada parte por separado. No tener un OSN súper fuerte, una OSA súper fuerte y metrología súper fuerte, entre otras, porque tiene otras funciones. No, tengo que ver cómo la rueda que les decía, ¿verdad? Por eso me pareció tan bonita la metáfora de la rueda al inicio. Entonces, en un sistema tenemos nodos. Aquí estarían también ministerios, porque la infraestructura de la calidad no es solamente los organismos del Estado, ¿verdad? Entonces tenemos nodos
y tenemos cómo se imbrican y qué nodos concentran más flujo, ¿verdad? Entonces, analizamos nodos, la relevancia del nodo en sí, el poder del nodo en sí, pero qué nodos hacen de intermediarios en el flujo. Si los quito, se me cae la red. ¿Qué nodos son los que impulsan, los que generan, los que decimos tienen el out-degree? ¿O qué nodos son finalizadores? Entonces reciben el in-degree para allá, ¿vale? Y a la vez forman comunidades. Vemos cómo se agrupan. Por ejemplo, el B, D y K forman parte de una comunidad. Al final, queremos ver el funcionamiento de ese sistema de una perspectiva utilizando un enfoque sintético. Esto es un ejemplo real de cómo analizamos un sistema. Concretamente son reuniones en Centroamérica. Funciones de las reuniones, ya ven el grosor de determinados ejes y cómo se interconectan unos más que otros. Este es el mismo análisis visto de otra manera y analizado desde otra perspectiva. Entonces, tienen el reto de pasar, y todos tenemos el reto de pasar de un pensamiento reduccionista a un pensamiento sistémico. Los ODS imposible entenderlos desde un pensamiento reduccionista. Para contribuir a reducir el hambre en el mundo, no es lineal, A más B no es C. Es un problema que además en inglés lo llamamos weak problem, va más allá. Es un problema perverso, va más allá de la complejidad también. Es complejo y es complicado. Por tanto, pensemos en conexiones, en circularidad, en emergencia, en lo global, en síntesis y en todas las relaciones. Y con esto quiero acabar con una consulta para su reflexión. ¿Y ustedes qué función desempeñan en el sistema, en la red? En cada uno de los subsistemas a los que pertenecen, el subsistema, un sistema familiar, en sus organizaciones, en los comités de normalización, en las asociaciones de las que forman parte, en los clubes de los que forman parte, sean de ámbito religioso, sean de ámbito social, cómo contribuyen a aumentar valor para El Salvador. Primero para ustedes, para su familia, para los vecinos que les rodean, para la sociedad que les rodea, para sus organizaciones y para su país. Y con esto, desde el programa que ahora llevo de mejora de la competitividad con un enfoque sistémico para las MIPYMES del Paraguay, les doy las gracias primero a la ingeniera Yanira Colindres, a todo el equipo a quien tengo enorme cariño. Estuve a punto de poner aquí una fotografía de todos. A todos ustedes que me han escuchado, porque estoy segura que si les pudiera ver reconocería a muchas personas ahí. Y bueno, pues también recordando mi trabajo en Centroamérica, que me unió mucho a ustedes, a El Salvador, al OICN, a la OSA, al Instituto de Metrología y a todos los países. De allí pues salimos en el 2017. Muchísimas gracias.